Buenas tardes. Si me permiten, antes de entrar en materia, sí me gustaría hacerles una pequeña presentación de la asociación y así nos conocen los que no nos conozcan un poquito más. Aquí les dejo mis contactos en la red profe en Twitter y también mi correo electrónico para cualquier cosa que estimen conveniente. ATEP es una asociación técnica vinculada al sector de la carretera. Pero hemos estado viendo que también este ligante aporta valor a otro tipo de infraestructuras. Es por ello que también tenemos un grupo de trabajo que investiga en otro tipo de aplicación. Nació en el año 2002, este año celebramos nuestro 20 aniversario y participamos en eventos, jornadas y proporcionamos nuestro conocimiento en todo lo que es la promoción tecnológica de las técnicas con emulsión. También ofrecemos asistencia técnica y asesoramiento técnico hasta el proyecto de la obra. No disponemos de laboratorios propios en la asociación, sin nuestros asociados, pero desde la asociación solo podemos estar hasta el proyecto de la obra. Elaboramos y asesoramos en todo lo que es la redacción de normativa técnica y recomendaciones. Y bueno, lo que me trae hoy con ustedes, todo lo que tiene que ver con la formación y la actualización del conocimiento, tanto a jóvenes profesionales, futuros profesionales, vamos a universidades, tanto como participación en diferentes foros a nivel profesional. Y luego colaboramos y participamos en diversos proyectos de investigación. Este es el esquema de la organización de la asociación. Como pueden ver, y no puede ser de otra manera, el corazón de la asociación es el comité técnico. Actualmente tenemos 10 grupos de trabajo totalmente multidisciplinares que trabajan en diferentes temáticas. A nivel histórico, pues todo lo que tiene que ver con la normalización en Europa. Participamos en el Working Group de ligantes bituminosos, de emulsiones, y bueno, pueden ver diferentes tecnologías como templado, proyectos de investigación como el proyecto TRACK, que es un proyecto de ayuda a la toma de decisiones para tecnologías de conservación y construcción en base a técnicas adaptadas al cambio climático, temas de seguridad y salud, documentación. Ese grupo de nuevos campos de aplicación que hemos estado investigando, donde puede ser interesante el empleo de la emulsión, y tecnologías que ya tienen ya un bagaje a nivel nacional, como son microgranos en frío y reciclados, que lo que estamos haciendo es actualizando las monografías que teníamos y avanzando en el conocimiento para hacer propuestas también a nivel especificativo. De reciente creación, los dos últimos grupos, uno para atender una solicitud del MITECO para catálogo de buenas prácticas de economía circular, donde hemos hecho una serie de propuestas, creamos un grupo de trabajo en base a buenas prácticas de economía circular, y el último es la colaboración que tenemos también muy estrecha con la Asociación Técnica de Carreteras. Para el Comité de Carreteras de Baja Intensidad de Tráfico creamos un grupo para elaborar un documento específico de mezclas bituminosas con emulsión para carreteras de baja intensidad de tráfico. Otro área que tenemos de formación, como les comentaba, temas de comunicación bastante activos en redes sociales, relaciones institucionales con diferentes organismos en todos los ámbitos, y un área del asociado para tener un contacto estrecho y un feedback con nuestras entidades asociadas. Esta es la foto de ATEP, esta es la foto de la asociación. Actualmente somos 23 empresas y entidades asociadas, y lo interesante de esta asociación es que tenemos una visión 360 de todo lo que va alrededor de la emulsión bituminosa, no solo desde el punto de vista de distribución y transformación, sino también aplicación de las tecnologías, de productos derivados de la química, laboratorio, distribuidores de equipamiento de laboratorio, de maquinaria, alguna universidad y también alguna administración y distribuidores de maquinaria, ¿no? de aplicación. ¿Dónde pueden encontrarnos? Pues bueno, donde tenemos alojado todo nuestro patrimonio técnico es en nuestra página web, en atep.es, que les invito a visitarnos, donde podrán descargar en libre descarga cualquier tipo de documentación elaborada, ya sea monografías, artículos técnicos, guías, protocolos. Entonces les invito a navegar y a visitar nuestra página web.
También estamos en la red en Twitter, bastante activos en esta red social, donde bueno, divulgamos y promovemos diferentes actividades o estrategias de promoción que previamente consolidamos en nuestra área de comunicación. Tenemos ya, históricamente un perfil, bueno, este es más de creación nueva, perdonadme, que es el perfil profesional que creamos en la red profesional LinkedIn, y históricamente lo que tenemos es un grupo profesional también en esta red social, donde bueno, tenemos una comunidad de casi 2000 miembros. Otra manera de estar en contacto. También elaboramos un blog donde, bueno, sin perder el rigor del mensaje, relajamos un poquito pues para poder comunicar y para poder transmitir todo lo relacionado con estas tecnologías sostenibles. Estamos también en Facebook y tenemos un canal de YouTube donde tenemos alojado nuestro patrimonio audiovisual que elaboramos tanto en jornadas, congresos y todos los vídeos de protocolos que también desarrollamos y ponemos a disposición. Bien, pues ya nos conocen un poquito mejor, saben dónde pueden un poco localizarnos y ya entramos un poquito en lo que es en materia. Y antes de comenzar a hablar de lo que es una emulsión bituminosa, sí me gustaría dar dos pinceladas de uno de los componentes mayoritarios que lleva la emulsión, que es el betún asfáltico, y comentarles que el betún asfáltico que empleamos en carreteras proviene íntegramente de la destilación del petróleo. Y más concretamente, los betunes que empleamos para la fabricación de emulsiones bituminosas son una especialidad. Son una selección de esos betunes que van para carreteras, son seleccionados para su fabricación de emulsiones. ¿Y por qué se empleó el betún asfáltico para la pavimentación de carreteras? Bueno, porque se vio que es un material bastante interesante, porque aparte de tener esas propiedades aglomerantes, ser un pegamento, a nivel de comportamiento de este material, pues se ha visto que tiene unas características reológicas bastante interesantes y que soporta muy bien las cargas cíclicas del tráfico con una cierta recuperación. Además, tiene una resistencia al envejecimiento. No olvidemos que un ligante bituminoso es un ligante orgánico, es un ligante que tiene su degradación propia por ser un material orgánico, pero se ha desarrollado, se ha investigado y se retrasa y se conoce todo lo que sería el envejecimiento. Al final, un betún asfáltico es un hidrocarburo de cadena larga muy pesado, muy complejo, pero haciendo una cromatografía un poco sobera, no demasiado, no un HPLC, sino una cromatografía en columna, se ha visto que podemos clasificarlo químicamente en función de 4 grupos principales, que son los asfaltenos, saturados, aromáticos y resinas. Bien, pues conociendo un poco el porqué del empleo de este y el mayor componente mayoritario, vamos a ver qué es una emulsión bituminosa. Una emulsión bituminosa no deja de ser una dispersión de esas pequeñas partículas de ese betún asfáltico que hemos visto anteriormente, que son llamadas micelas, en un medio acuoso. Y para ello empleamos un emulgente. El emulgente es lo que ayuda a que esas micelas se separen y no se atraigan entre ellas. Tengan en cuenta que estamos juntando en un mismo medio dos líquidos inmiscibles. Entonces es necesario una parte mecánica, que lo hace la industria a través de un molino, y también necesitamos una parte química para poder fabricar emulsión, que es a través de esos tensoactivos, a través de esos emulgentes. Con lo cual, aunque su concentración es mayor, su papel es muy relevante en la emulsión, ya que interactúan este emulgente en la fabricación, en el posterior almacenamiento y luego adecúa esa carga eléctrica a la micela interactuando en la adhesividad, ya sea para envolver un árido o ya sea para adherirse a un soporte. Una emulsión bituminosa eventualmente puede llevar fluidificantes, como las emulsiones de imprimación o las emulsiones de rotura lenta para envolver árido y hacer aglomerado en frío, que veremos más adelante. También pueden llevar polímeros, bien un betún ya modificado con polímero, o llevar un látex
en la fase acuosa, pues para modificar esas características reológicas de ese ligante, aumentar el módulo, aumentar la elasticidad, en definitiva aumentar las prestaciones, también la cohesión. Y también puede llevar reguladores de viscosidad, pues del tipo bentonita, sepionita, pues para aumentar la viscosidad del medio cuando se requiera una emulsión específica y más viscosa, ¿no? Por ejemplo, para hacer slurries semidonables en bote o para emulsiones para impermeabilizar estructuras. Bien, este es el esquema muy genérico de lo que sería una factoría de fabricación de emulsiones. Y como pueden ver, arriba a la izquierda, donde tengo el cursor, tendríamos los depósitos de lo que es la fase dispersa, que sería el betún y el fluidificante. El fluidificante normalmente, por temas de seguridad, está soterrado en el suelo. Pero ambos componentes forman lo que es la fase bituminosa, que es la fase dispersa. Por otro lado, tenemos los depósitos del agua, de ese tensoactivo que les comentaba anteriormente, ese emulgente, y bueno, en este caso tenemos el del ácido porque vamos a fabricar una emulsión catiónica, ¿no? Por eso el del ácido. Si fuera con una emulsión aniónica sería con potasa o con sosa. Eso es lo que conocemos como la fase acuosa, que es lo que es el dispersante. Muy bien. Todo ello se introduce por medio de unas tuberías a una presión determinada, a unos caudales determinados y van a nuestro molino coloidal, que es lo que ven aquí en la figura y aquí ven mejor en la fotografía, que es un esquema y lo que sería también una fotografía a nivel industrial. Ese molino coloidal lo que hace es cizallar a altas revoluciones ese ligante que le entra por la tubería, inyectando esa fase acuosa dispersa. Tiene dos elementos, el molino coloidal, que es el rotor y el estator, que lo que hacen es girar y están a una distancia determinada, que es lo que conocemos como el entrehierro. Eso se calibra y es conocimiento de los fabricantes cuál es la separación más óptima para el tipo de emulsión y lo que con presiones determinadas, y a través de ello pues fabricamos lo que es la emulsión bituminosa. Algunos tipos de emulsiones, antes de ser almacenadas, pasan por un intercambiador térmico, que es un serpentín con un encamisado de agua para acercar al máximo a la temperatura ambiente esa emulsión bituminosa. Hay otras emulsiones que directamente saliendo del molino podemos almacenarlas. Como pueden ver en estos depósitos de esta figura, aquí directamente almacenamos la emulsión bituminosa y a través de una pipa cargamos a la cisterna que nos transportaría pues, a otra central de fabricación o a la obra. Bien, ese es un tema bastante interesante y siempre que puedo hago hincapié. Todas las emulsiones, todas sedimentan. Y no es un problema, es una característica intrínseca de este propio ligante. Tengan en cuenta que estamos juntando dos líquidos inmiscibles en un sistema, que además este sistema es termodinámicamente inestable, aunque es cinéticamente estable. Lo importante es que ese sedimento se recupere con una agitación sencilla, ya sea con el recirculado de la bomba de descarga o con una agitación vertical normal. El problema viene cuando en la evolución del almacenamiento, por algún motivo, por mal estocaje o porque ya lleva mucho tiempo almacenada sin emplearse, pasan las siguientes fases. Lo que sería primero sería la floculación, que sería ya esa unión de esas pequeñas micelas creando partículas más grandes, y al final la gravedad tiende a una sedimentación, pero que luego no es sencilla recuperar. Una fase siguiente sería la coalescencia, que es cuando ya esas partículas se hacen ya de un tamaño muchísimo más grande, incluso ni por un filtrado podríamos manejar el producto, por así decirlo. Y finalmente tendríamos lo que sería la rotura. La rotura es la separación íntegra de las dos fases. Bien, en cualquiera de los casos, la emulsión siempre entra dentro de criterios de circularidad. Podríamos devolver el depósito o el bidón, si es una pequeña cantidad, a la fábrica de emulsiones y con una bomba extraeríamos el agua, que lo podemos incorporar
al sistema de fabricación y con un calentamiento ligero verteríamos ese ligante que tiene el depósito, y bien analizado y cumpliendo las especificaciones podríamos incorporarlo al sistema de fabricación. Digamos que es un material que podemos otra vez incorporarlo al sistema de fabricación. Bien, las emulsiones bituminosas, aparte de por su carga iónica que veíamos al principio, que se clasificaban en catiónicas o aniónicas, dependiendo del tipo de tensoactivo que empleáramos, se clasifican en función de la velocidad de rotura. ¿Y qué entendemos por rotura? La separación, como hemos visto anteriormente, de las fases. Cuando ya esas micelas entran, se adhieren al árido o se adhieren a la superficie y expulsan el agua. Eso conocemos como rotura de la emulsión, que principalmente es más claro verlo en las emulsiones de catiónicas, porque son las que tienen una rotura química. Las emulsiones aniónicas es una rotura más física, que es por evaporación del agua. Bien, dicho lo cual, tenemos tres tipos de clasificación en función de su velocidad. Rápidas, como podrían ser emulsiones para riegos de adherencia o riegos de curado. De rotura media, como las emulsiones para hacer envuelta de aglomerado en frío, o emulsiones lentas para fabricar mezclas como microaglomerados en frío, gravas emulsiones, reciclado en frío. Pero también podemos clasificar en función de ese ligante residual, ¿no?, que tiene la emulsión bituminosa. Si únicamente emulsionamos un buen betún convencional, pues tendremos emulsiones convencionales, pero podemos tener también emulsiones modificadas, bien emulsionando un betún polímero o bien incorporando un látex en la fase acuosa. En el 2012 entró en vigor el marcado CE para las emulsiones catiónicas exclusivamente. Para las emulsiones aniónicas no aplica el marcado CE, y eso hubo un cambio no solo de nomenclatura, sino también hubo un cambio a nivel prescriptivo de los artículos de PG3, porque hubo que establecer un marco de entendimiento técnico en los Estados miembros. El sistema que aplica el marcado CE de todos los que hay, es un sistema 2+, y eso quiere decir que recae el mayor peso sobre el fabricante, sobre el productor, en cuanto a los ensayos de inicial tipo, al Factory Production Control y también a todo lo que tiene que ver en cuanto a sondeo de tomas y verificación de su industria. Y un organismo autorizado lo que hace es chequear, inspeccionar lo declarado por el fabricante. Actualmente el PG3 en su 214 contempla este tipo de emulsiones, bien para riegos de adherencia, para riegos de adherencia termoadherente, que la diferencia es que empleamos un ligante con una consistencia menor o llamado duro, ¿vale?, si nos queremos entender, pero es de una consistencia mayor, que lo que hace es que su anillo bola, su punto de reblandecimiento es más alto, con lo que al aplicar ese riego las temperaturas no habituales no se queda adherido el neumático de la obra. Simplemente cuando la mezcla en caliente va por encima, reblandece y adhiere. Digamos que es una forma de asegurar que la dotación de ese riego de adherencia que diseñamos queda en la unión de las capas. Riegos de imprimación, riegos de curado, emulsiones lentas para microaglomerados en frío y reciclado en frío, y también la versión modificada. La diferencia de la nomenclatura de una emulsión convencional respecto a una modificada, como pueden ver ahí, es que la modificada lleva una P. Así, por ejemplo, una emulsión catiónica empieza siempre por C. El siguiente dígito es el contenido medio del ligante, B que está fabricada con betún, P si lleva polímeros, si no lleva polímeros no llevaría P, y el siguiente dígito es la velocidad de rotura. Cuanto menor es ese dígito, más rápida es la emulsión en cuanto a su rotura. Luego desde ATEP hicimos una propuesta a UNE que finalmente fue bien acogida, tanto por UNE como por el Ministerio de Fomento en su momento, el MIFMA actualmente, de añadir una
nomenclatura en función de la aplicación. ADH adherencia, T termoadherente, microaglomerado. Pero ¿qué ocurre con las emulsiones aniónicas? Se quedaban, digamos, sin un amparo, por así decirlo, normativo, y desde AT pues, propusimos también a UNE la elaboración de una normativa de alcance nacional y de declaración voluntaria. En definitiva, seguimos un poco la misma línea en cuanto a nomenclatura y pueden ver ahí que la diferencia de las emulsiones aniónicas es que empieza la nomenclatura por A. C cuando es catiónica y A cuando es aniónica. El ejemplo que ven abajo, pues sería una emulsión aniónica o una A67 BPFM. Eso quiere decir que es una emulsión que tiene el contenido medio de ligante en 67, fabricada con betún, además betún con polímeros, y lleva la F porque lleva más del 3% de fluidificante, se le añade la F. Y en este caso, como no es una rotura química, sino es una rotura física, mantuvimos lo que la antigua nomenclatura nos marcaba, que es la R de rápida, M de media y L de lenta. En la página web nuestra pueden encontrar una tabla de equivalencias, que yo lo tengo en el despacho, es bastante intuitiva, donde pueden ver la nomenclatura actual y nomenclatura antigua. ¿Por qué por qué propusimos eso? Porque en el argot de la obra todavía se habla de nomenclatura antigua y en algunos pliegos, pues entre paréntesis también se incluye. Y me consta que en algunos abaranes de entrega se mantiene la nomenclatura nueva y entre paréntesis la nomenclatura antigua. Bien, pues vamos a comenzar con lo que serían las aplicaciones más sencillas, que son únicamente la extensión de la emulsión, que son los riegos auxiliares. Los riegos auxiliares están prescritos en el PG3 y bueno, desde ATEP también hemos elaborado una monografía con una serie de recomendaciones. El riego auxiliar, y en su definición dice mucho, es una película continua y uniforme de emulsión bituminosa. Es de relevante importancia que esta aplicación sea homogénea y uniforme, porque digamos que es el pegamento entre las capas o la protección de una capa inferior o la impermeabilización de una capa granular, con lo cual debe de ser homogéneo en toda su extensión. ¿Cómo interviene? Puede ser complemento de otras técnicas de pavimentación, como la imprimación o la adherencia, o de forma autónoma, como puede ser un riego antipolvo o de curado. Son, como comentaba, de trascendente importancia en la durabilidad de la infraestructura viaria en este caso, porque o bien impermeabiliza o bien adhiere capas. Y el coste que tiene es tan ínfimo respecto a otras unidades de obra que bueno, merece mucho la pena hacer hincapié en que se hagan bien las cosas siguiendo unas buenas prácticas. Bien, empezando de abajo arriba, por así decirlo, el primer riego auxiliar es el riego de imprimación. Podemos emplear emulsiones tanto catiónicas o aniónicas, dependiendo de la naturaleza mineralógica de la capa granular a imprimar, y lo que nos marca el PG3 es que la dotación de ligante residual debe ser mayor a 500 gramos por metro cuadrado. ¿Cuál es el objetivo de este riego? Imprimar, que no adherir, es imprimar esa capa granular para evitar que le entre agua al núcleo de la explanada y nuestra explanada pierda capacidad portante. La penetración que tiene este tipo de emulsiones es de centímetro y medio, pero con eso es suficiente. Lo único que hay que tener cuidar una serie de buenas prácticas para que esta unidad de obra pues funcione bien. Habitualmente, cuando compactamos nuestro material granular con nuestro rulo mixto, le metemos vibro, los finos siempre tienden a irnos arriba, siempre. Y en la superficie se nos queda un dedo, medio dedo de filler, ¿no? de ese polvo. Es más que deseable eliminar ese polvo antes de la aplicación de la emulsión de imprimación, porque si dejamos ese polvo en superficie, la emulsión se va a adherir a ese polvo
quedándose en superficie y creando un chapapote bituminoso, si me permiten la expresión, y no va a hacer su cometido. Y dependiendo de la macrotextura que tenga el material granular, la zahorra o suelo seleccionado, lo que el material que tengamos, incluso después de ese barrido podemos augmentar esa superficie para que ayude a penetrar. Lógicamente hay que añadir luego ese enarenado y esperar el tiempo de 48 horas que nos marca el PG3. Una vez pasado ese tiempo, valorar y limpiar ese árido que se ha quedado de cobertura, que es una rodadura provisional, antes de aplicar la primera capa de adherencia para unir la capa de base. Es importante seguir la secuencia y no pensar que una emulsión de imprimación es la adherencia de la capa inferior bituminosa. Es un error frecuente y no cumple la expectativa. Y si además está con un enarenado, un recebo, es simplemente para que proteger esa capa, la capa de ligante, que lo que tiene que hacer es impermeabilizar. Hay que valorar y hay que eliminar si se está desprendiendo o si hay partículas sueltas antes de aplicar el riego de adherencia. Bien, el siguiente es el riego de curado. El riego de curado es una aplicación que hacemos sobre aquellas capas tratadas con un conglomerante hidráulico, como puede ser un estabilizado con cemento, una grava cemento, un suelo cemento, con el objeto de mantener esa humedad de diseño que tiene esa capa tratada con un conglomerante hidráulico para que adquiera sus propiedades mecánicas de una forma uniforme. Al final ese agua de diseño hace una reacción de hidrólisis para que el cemento adquiera su resistencia. Si no está perfectamente y uniformemente impermeabilizado, vamos a perder agua en superficie en un lugar de la traza respecto a otro y vamos a perder capacidad estructural de ese material tratado y ya tenemos un material heterogéneo. Empleamos emulsiones también catiónicas y iónicas, un poquito más de contenido de ligante residual, como ven ahí, que en torno a 60, y lo que nos marca el PG3 es que la dotación de ligante residual tiene que ser mayor o igual a 300 gramos por metro cuadrado. Y finalmente, que une las capas bituminosas, es el riego de adherencia. Podemos emplear, yo me iría directamente a emulsiones termoadherentes como top, por lo que les he comentado anteriormente, por ese ligante residual de mucha consistencia que no es pegajoso a las temperaturas habitualmente que tenemos, y así evitaríamos que se nos quedara pegado al tráfico de obra. Pero también podemos emplear, por supuesto, termoadherentes modificadas, muy recomendable cuando tenemos que adherir capas delgadas o ultradelgadas en rodadura, y también emulsiones convencionales, convencionales y convencionales modificadas. Exclusivamente es catiónico. Sí que es cierto que en algún país se emplea aniónico, pero habitualmente es catiónico porque nos interesa que la rotura sea lo más inmediata posible. La dotación pues, varía y está en torno a la dotación de ligante residual entre 250, 300 o 400 gramos por metro cuadrado. Esta unidad de obra es de relevante importancia en la durabilidad del pavimento bituminoso, porque como saben, un pavimento bituminoso es un sistema multicapa que tiene que trabajar de una forma solidaria para que a la hora de la carga del tráfico disipe esas cargas y llegue lo más relajada posible a la explanada. Digamos que de no ser así, la reducción es de la propuesta de solución o de construcción es elevada a la quinta potencia. Es brutal la reducción de durabilidad de unas capas que están adheridas a un pavimento que esté en las capas adheridas a las que no las tiene adheridas. ¿Y por qué es importante? Porque una capa que no esté adherida, al final, a la carga del tráfico pesado, se hace un esfuerzo de tracción en el fondo de la capa, y al no estar adherida, por ahí podemos tener una fisuración. Y esa fisuración se nos sube
hacia arriba y nos puede provocar un agotamiento estructural prematuro, que no es deseable. ¿Qué buenas prácticas debemos mantener? Pues una buena elección de la emulsión, una buena elección de los equipos, pero sobre todo limpieza. Limpieza en el soporte antes de aplicar cualquier tipo de riego, pero en concreto este riego de adherencia. Como pueden ver en el caso de la izquierda, una obra nueva, hay una aplicación de ese riego de adherencia, vienen las máquinas extendiendo, muy sofisticadas, con vigas para que el IRI nos quede perfecto, y se está dando paso a las bañeras que trae la mezcla por un acceso de tierras y no se está teniendo cuidado de que esa suciedad que está quedando sobre el riego de adherencia se limpie. Pues, ¿qué adherencia va a tener la mezcla sobre un pegote de barro, mal hablado, rápido, ¿no? Sobre un filler que tiene mucha actividad como una marga, ¿no? Por el otro lado, en el caso de una rehabilitación, un fresado y reposición, pues que ese polvo que nos queda del fresado es un polvo muy activo y hay que limpiarlo enérgicamente, y además la planimetría de este tipo de actuación nos queda con cumbres y valles, que no es difícil, que es difícil de limpiar, pero quizás hay que valorar si con la Bocat únicamente es suficiente y no nos mueve el polvo, el detritus de un lado a otro. Y pueden ver lo que sucede ahí. Hemos aplicado una emulsión y ¿qué ha pasado? Que se ha adherido a ese detritus que viene del fresado, y que al paso de los camiones, que luego va a ser donde va a pasar las cargas del tráfico pesado, no tiene emulsión para adherir. Pues la adherencia va a ser nula. Debemos mantener la superficie limpia, exenta de cualquier tipo de material que nos contamine, hasta la aplicación de la siguiente capa. ¿Cómo aplicamos los riegos auxiliares? Con este camión cisterna con rampa de riego que ven en la fotografía. Es una rampa telescópica, totalmente computerizado, se maneja desde la cabina, con las dotaciones totalmente calibradas, con caudalímetros que se ajustan en función de la velocidad del equipo. Trabaja a diferentes anchos, la capacidad esté entre 5 o 20.000 litros, calorizfugada con un encamisado de aceite térmico, y también este equipo dispone de una lanza. Una lanza que solo debemos permitir la aplicación de la emulsión en zonas inaccesibles, pequeños bacheos y juntas transversales. No debemos permitir aplicar en la traza completa, en el ancho completo de trabajo. Para eso tenemos la rampa de riego que perfectamente nos va a dosificar. Y así evitaremos lo que ven en las fotografías. Las fotografías son reales, las he tomado de un blog que les invito a visitar, que es de motores y carreteras del ingeniero Jacinto Luis García Santiago, donde hace una reflexión sobre esto, y he tomado estas fotografías. La de la izquierda abajo, como pueden ver, no ha habido una pulverización de la aplicación, directamente un chorreo totalmente heterogéneo. Por el contrario, arriba en la parte superior, el operario pues no está dejando una dotación homogénea, y aquí tenemos un sobreexceso de ligante que, pues no es adecuado tampoco tener un sobreexceso. Y en este caso, pues ni siquiera en los abanicos llegamos aquí. Empleemos solo la lanza en las zonas inaccesibles, pequeños baseos y juntas transversales. Bien. Los riegos con gravilla son unos tratamientos que empleamos en las carreteras de baja intensidad de tráfico, incluso de media intensidad de tráfico, que en España hemos tenido hasta aplicaciones hasta tráfico T1. Pero ahora actualmente pues empleamos en carreteras de baja intensidad y baja intensidad de tráfico. Los riegos con gravilla no es una mezcla, son aplicaciones simultáneas de una dotación de emulsión y árido, que puede ser sencilla, como ven aquí el caso de la figura, desde un monocapa, donde tendríamos que aplicarlo en una superficie con una planimetría buena, porque si no la palparíamos, hasta un tricapa, que sería pues una triple aplicación de emulsión árido, emulsión árido, emulsión árido. Ya
tiene un cierto espesor. La emulsión que empleamos son catiónicas de rotura rápida, nos interesa que rompa rápida la emulsión, de un contenido de ligante más o menos alto, con una cierta viscosidad, e incluso pues, valorar, dependiendo de la intensidad de tráfico, el empleo de una emulsión modificada. Las emulsiones que principalmente se emplean son la C65B2 o 3 y la C69B2B3 para tratamientos de riego con gravilla. No voy a entrar en detalle a las características, las tienen ahí. También están recogidas en el anexo nacional. El anexo nacional es un documento en el cual están contempladas todas las emulsiones que empleamos en España, estén en el PG3 o no, porque en el PG3 están aquellas que se emplean en la red de carreteras del Estado, y en el anexo nacional pues, podemos encontrar todo tipo de emulsiones que empleamos de diferentes técnicas, estén o no estén contempladas en el PG3. También, si la necesidad, la durabilidad del tratamiento, la carga del tráfico pesado lo requiere, podemos emplear emulsiones modificadas. Lo pueden saber porque lleva en su nomenclatura la P de polímero. Bien, ¿qué maquinaria empleamos para la ejecución de los riegos con gravilla? Bien, pues el primero es el camión cisterna con rampa de riego que hemos visto anteriormente. Y lo seguido es emplear un elemento que extienda la gravilla. Ha habido desarrollo, y ya tenemos algún equipo en España, que hay equipos que lo hacen simultáneamente, como este equipo que ven aquí en amarillo, donde dispone de una rampa de riego a la vez que está con un equipo, una extendedora, una gravilladora, y lo va incorporando según el avance del equipo. Esto es un volquete que va elevando en función de que se va consumiendo, y bueno, es un equipo pues interesante a tener en cuenta. Otros equipos son gravilladoras que van adheridas a la parte trasera de una caja volquete, que extienden la dotación de árido, y lo que sí que es importante es que vayan lo más pegado posible a la aplicación del riego de emulsión. La bibliografía nos dice que en condiciones normales la distancia máxima entre uno y otro es 50 metros, y en condiciones quizás un poco desfavorables de climatología, 20 metros. Yo siempre recomiendo lo más pegado posible, porque lo que nos interesa es que la piedra caiga cuando la emulsión todavía no ha roto, y esa emulsión moje y atrape ese árido y lo adhiera. Para apisonar este tipo de tratamiento podemos emplear dos equipos. Si el tratamiento se aplica sobre una capa granular, la primera capa de árido podemos apisonarla o con un rulo mixto o con un rulo metálico. Incluso podemos darle algo de vibración, hay que tener en cuenta cuánta amplitud en función de la dureza del árido, porque eso nos va a permitir anclar en la primera capa de gravilla sobre el material granular. La siguiente capa ya sería con un compactador de neumáticos, porque si no podríamos partir las piedras. Si la aplicación de ese riego con gravilla se hace sobre un material que ya tiene un módulo, que tiene una resistencia, ya sea un pavimento bituminoso, para apisonarlo tiene que hacerse en función de la orientación de los áridos de la aplicación y con un compactador neumático. Pasado un tiempo, que suele ser 78 horas aproximadamente, dejando el tráfico controlado sobre la carretera, hacemos un barrido suave nada más terminar la ejecución, dejamos pasar el tráfico, 78 horas, ya podemos hacer, valorándolo, un barrido enérgico para eliminar alguna posible gravilla que pudiera estar desprendida. ¿Qué aporta este tipo de tratamiento a la carretera? Este tipo de tratamiento tienen una macrotextura positiva. Eso quiere decir que los áridos van en cresta. Eso hace que tenga una macrotextura muy alta. Son pavimentos con una alta adherencia. Son muy fáciles de conservar, son una rodadura económica, y son algo ruidosos.
y no aportan capacidad portante. El espesor en el cual estamos aplicando es irrelevante a nivel estructural dentro de lo que es el dimensionamiento de firme de una carretera y no aporta de una forma directa, sí que indirecta sí, porque está impermeabilizándolo y mantiene las características de ese pavimento que tuviera abajo, pero de una forma directa no aporta capacidad estructural. Los microaglomerados en frío son los contemplados en el artículo 540 del PG3, y las lechadas bituminosas son las que están contempladas en las recomendaciones de la ATC, que son más deseables su empleo en carreteras de baja intensidad de tráfico. No dejan de ser una mezcla de árido, una granometría compuesta determinada, una arena y una gravilla, un agua de hiperenvuelta, una emulsión bituminosa lenta porque tiene que cubrir toda esa superficie específica, y eventualmente, si el árido lo pide, se le podemos añadir un FIER de aportación, que normalmente es un cemento que lo que ayuda es a tomar la cohesión de una forma rápida. Así que es cierto que empleando los emulgentes adecuados, esos tensoactivos ya están diseñados para que directamente ya la emulsión coja una fuerte cohesión inicialmente. Todo ello, igual que los riegos, se fabrican y se aplican a temperatura ambiente. No es necesario calentar ninguno de sus elementos y sus materiales constituyentes. Las emulsiones son las del CSS, las del tipo C60B4 o E5 MIC, emulsiones lentas. Tenemos un dígito 5 a diferencia del 2, que es 2, 3, que son las rápidas. Y también podemos emplear las modificadas, que les dejo aquí en el cuadro. Este es un esquema del equipo. Tenemos un vídeo ahora para poder verlo mejor, pero este es el esquema. Es una fábrica con ruedas que fabrica y aplica a la vez, con una serie de depósitos, un mezclador y un elemento que es la rastra, que lo que hace es repartir al ancho de trabajo el material. Lo que ven aquí al final es una goma maestra, que dependiendo de esa dureza dejamos una dotación de kilos por metro cuadrado, que eso pues son pruebas que hacemos a principio de temporada en acopio para saber la dotación. Empleamos una goma y otra. Disponemos de equipo auxiliar, una pala cargadora para cargar el árido, un depósito de emulsión, un depósito de agua y material auxiliar, rastas de goma y palas pues para recoger el material. Les he dejado aquí un vídeo que seguramente pues, lo van a ver muchísimo mejor. Desde su origen en el año 2002, ATEB, la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosa, tiene entre sus principales objetivos la promoción y divulgación de técnicas para la pavimentación de carreteras sostenibles y eficientes que emplean como ligante la emulsión bituminosa. Las técnicas en frío o templado tienen un bajo impacto ambiental, haciendo un uso responsable de la energía, ya que la fabricación y aplicación de estas técnicas se realiza a temperatura ambiente o a temperaturas por debajo de los 100 grados centígrados en el caso de las templadas, minimizando en ambos casos la emisión de gases de efecto invernadero que pudieran tener incidencia en el cambio climático. Una gran mayoría de estas técnicas con emulsión bituminosa permiten la reutilización y reciclado de mezclas bituminosas de carreteras envejecidas y deterioradas, incluso algunas de ellas hasta tasa total de reutilización. Los microaglomerados en frío son tratamientos superficiales ecosostenibles, empleados en la rehabilitación de la capa de rodadura de las carreteras, proporcionando una textura rugosa que favorece el coeficiente de rozamiento transversal entre el neumático del vehículo y la superficie de contacto, de espesores comprendidos entre medio centímetro y centímetro y medio. Optimizan así los materiales y recursos naturales, pudiéndose aplicar en una o en dos capas.
Son muy eficaces protegiendo los pavimentos asfálticos de las radiaciones solares y del gradiente de temperatura, elementos que aceleran los procesos de envejecimiento y deterioro de las mezclas bituminosas. También muestran una elevada capacidad para sellar pequeñas fisuras e impermeabilizar la superficie de los firmes, mejorando el aspecto estético que le proporcionan a las carreteras, uniformando su color y textura, favoreciendo así una mejor visibilidad de las señales horizontales pintadas sobre el pavimento. www.ateb.es. Muy bien, pues este tipo de tratamiento está sometido al marcado CE en base a esta normativa, y lo que tenemos que evaluar es los deterioros que puedan salir. Declaramos que nuestro producto no va a tener una serie de deterioros. A continuación vamos a ver las mezclas abiertas en frío, que son combinaciones de árido grueso con una emulsión de rotura media. ¿Por qué rotura media? Porque son emulsiones que llevan fluidificante, y una vez rota la emulsión permite que tenga la mezcla trabajabilidad. Son las emulsiones que les dejo aquí de referencia, las C67 o las C70 y su versión modificada. Pero también podemos emplear emulsiones aniónicas, sobre todo cuando tenemos que envolver áridos calizos. Las emulsiones aniónicas funcionan muy bien con los áridos calizos. Para fabricar empleamos esa fábrica, ese esquema que ven ahí. Es una planta continua con diferentes tolvas, una cinta madre y un mezclador en continuo. Podemos acopiar o verter directamente sobre bañera. No hace falta calentar ninguno de los materiales en el proceso de fabricación. Se transporta con camiones volquete de caja lisa, con bañeras, y se aplican con una extendedora y se plancha con el rulo, se le aplica un enarenado, un recebo, y se cierra con el compactador neumático. Son mezclas muy flexibles y además con un alto contenido de hueco, con lo cual son mezclas sonorreductoras, son mezclas que además cómodas a la hora de rodar sobre ellas. Son en general, con las técnicas con emulsión, mezclas muy sostenibles, coeficientes, porque no necesitamos aportar calor ni en la fabricación ni tampoco en su aplicación, y además podemos incorporar áridos próximos a la obra siempre y cuando cumplan los requerimientos del pliego, ¿no? E incluso podemos valorar la posibilidad de incorporar material fresado, ¿no? Una capa de base, una capa intermedia, que es la grava-emulsión, que bueno, desafortunadamente cada vez se está fabricando menos. Es una mezcla bastante interesante, es una mezcla de una zahorra con agua de preenvuelta y una emulsión lenta para envolver ese material. Igualmente todos los procesos se hacen a temperatura ambiente. Hay diferentes granometrías, como ven en esos usos granométricos, la GA1 más gruesa, la GA3 más fina. Empleamos emulsiones de rotura lenta, más lenta todavía que las de microaglomerados en frío. Los de microaglomerados en frío se llaman lentas de rotura controlada, ¿eh? Estos son más de rotura más lenta, fíjense los dígitos, 6 y 7, son todavía más lentas, y cuando empleamos zahorras o áridos que componemos en función de la granometría, calizos, podemos emplear emulsiones aniónicas. La misma central de fabricación que empleamos para hacer la UNA en frío nos sirve para fabricar la granoemulsión, como ven ahí. Además es una planta transportable que podemos llevar a la cantera o cerca del acopio de la obra, y bueno, fabricamos la granoemulsión. La granoemulsión se puede almacenar, pero mucho menos tiempo, porque ese agua de preenvuelta es lo que permite la trabajabilidad. Yo he tenido experiencias hasta máximo 2 días haciendo un buen cono y luego eliminando la costra que se forma en superficie. Aunque bueno, dependiendo de la operativa de la obra, pues eso hay que tenerlo en cuenta en función de la producción. Para aplicarlo, los equipos tradicionales, y para transportarlos y aplicarlos, pero sin aporte ningún tipo de calor. Podemos aplicar la granoemulsión como capa de base, subbase, nueva construcción, refuerzos. Es una mezcla bastante interesante, ya que tiene características de antirremonte de fisuras, ensanches, regularizaciones.
Y bueno, aquí la pueden ver sobre una traza de una carretera nueva. Estos materiales, la grava emulsión, al llevar un agua de aportación, va adquiriendo sus características mecánicas de una forma progresiva y tiene muy buen comportamiento a la fatiga, ya que el ligante que le pega, que le une, no ha sido oxidado prematuramente, ya que va vía emulsión. No va en película fina, en caliente, como otras tecnologías que oxidan de una forma prematura. Sí que es cierto que tienen algo más de módulo, algo más de rigidez. En este caso, el árido pues está menos alterado y son mezclas más durables y con un buen comportamiento a la fatiga. Como he comentado, no requiere ningún tipo de calentamiento. Podemos fabricarlo incorporando material fresado, incluso yo tengo experiencias de hasta el 100% de material fresado, en una obra en concreto para unos caminos rurales vecinales que hubo que valorizar ese residuo, ese material fresado, pues fabricamos una grava emulsión al 100% de RAP y el comportamiento y las características fueron muy reseñables. Una técnica de rehabilitación de pavimento es el reciclado en frío. Es una alternativa al fresado y reposición clásico y entra de lleno en criterios de sostenibilidad y circularidad al hacer sostenible el uso de recursos y bueno, ser consecuente con esta legislación medioambiental que tenemos. Además, concretamente, in situ, la tecnología in situ pues, tiene un ahorro de costes a nivel transporte. Y todo lo que tiene que ver con el consumo de la energía al trabajar a temperatura ambiente es muy interesante. Es una mezcla de ese material fresado con un agua de preenvuelta y una emulsión lenta, no tan lenta como la grava emulsión, es una lenta de rotura controlada. Y actualmente el PG3, que contempla el tipo 3, los espesores de trabajo están entre 6 y 12 centímetros. Todo el proceso se realiza a temperatura ambiente. El reciclado en frío se clasifica en función de su composición, el lugar de fabricación y el tipo de firme a reciclar. En función del tipo de firme a reciclar, actualmente el artículo 20 del PG4 contempla el tipo 3, que es el último que ven ahí en la tabla, donde es mayoritariamente es mezcla bituminosa lo que vamos a reciclar. Pero existen otros tipos en función de diferentes secciones de carreteras. Tenemos del tipo 2, donde sería el 50% bituminoso material granular, y del tipo 1, donde tendríamos una capa bituminosa menor de 4 o 5 centímetros y una capa granular. Esta propuesta la hemos lanzado al MIDMA y nos consta que se está teniendo en consideración para que el nuevo artículo 20 del PG4 sobre el reciclado en frío con emulsión contemple todos los tipos para que se pueda emplear esta técnica en cualquier tipología de carretera, ya sea de diputación, de autonomía o de la red de carreteras del Estado. Que no haya una limitación porque actualmente solo está contemplado un tipo. Aquí en la fotografía pueden ver mucho mejor la diferencia que les comentaba. Aquí tenemos una sección de la carretera de diputación tipo donde podemos tener una zahorra y luego 3-4 centímetros de una gobernada en frío, sería lo que sería un tipo 1, y aquí tendríamos todo el espesor de un firme bituminoso. Empleamos la emulsión C60B5 REC de reciclado, es una emulsión de rotura lenta y está ahora mismo en el 500, en el 214 de PG3. Este es el esquema del situ, la máquina recicladora que se especifica, pues se tiene un tambor fresador diseñado con una orientación y más densidad de picas, más número de picas, y lo que hace es fresar el firme antiguo. A través de esta válvula se le incorpora el agua de aportación, a través de esta la emulsión y ahí está la cámara de mezclado. Luego tiene una regla de alta compactación y el material podemos darle nivelación y precompactarlo. Es la maquinaria en in situ, pues esa máquina que ven arriba, que pueden trabajar en simple o en paralelo. Es una máquina recicladora y bueno, pues lleva una serie de depósitos, tanto de emulsión como de agua, que le van suministrando simultáneamente la máquina
va avanzando. Pero también podemos fabricarlo en central. Podemos fresar el material, transportarlo a una central de fabricación, como ven abajo, podemos cribar, podemos reclasificar y fabricamos una nueva mezcla y la transportaríamos y la aplicaríamos con los equipos de extendidos habituales, con una extendedora y luego el tren de compactación. Sí que es cierto que para la compactación, pues bueno, requiere un compactador pesado, y el compactador vibratorio no debe de ser menor a 15 toneladas. Esta mezcla también adquiere las características de una forma progresiva, que va madurando. El PG4 nos dice que está totalmente madura y podemos taparla cuando podemos sacar un testigo totalmente cohesionado. Eso es la señal de que el material está totalmente maduro y ya tiene las características mecánicas. Y respecto a otras técnicas de rehabilitación, el in situ pues tiene mayor rapidez de ejecución, porque todo se realiza en la traza, y luego, al no tener esa oxidación del ligante, pues tiene muy buen comportamiento a la fatiga. Las consideraciones ambientales que llevamos viendo a lo largo de la tarde de todas las técnicas con emulsión: evitamos calentamiento, evitamos el consumo de combustibles fósiles, la emisión de CO2 a la atmósfera, de esos gases que pudieran tener incidencia en el cambio climático, y además un uso responsable de la energía y conservación de los recursos. Y ya para finalizar, unas de las mezclas de la última evolución, por así decirlo, respecto a las anteriores, que ya tenemos experiencia con los reciclados desde los años 90, y los riegos con gravilla pues muchísimo más. Posiblemente en los años 70, incluso antes, ya se empezaron a hacer riegos con gravilla a nivel nacional, ¿no? Digamos que las mezclas templadas, pues ya más o menos llevamos unos 10-12 años de experiencia, y ya realizamos obras, ya no son tramos experimentales. Quería ponerles sobre la mesa estos dos documentos de referencia, que también los tienen en la página web para su libre descarga. Uno de ellos es el estado del arte de la tecnología de mezclas templadas, y el año pasado publicamos una monografía específica sobre la producción de las mezclas templadas con emulsión. En estos documentos hemos participado más de 20 técnicos, y son dos documentos que se tienen muy en referencia, no solo a nivel nacional, sino en países de habla hispana. Para centrarnos un poco en el paradigma, en el portfolio que tenemos de tecnologías de mezclas bituminosas, abajo tenemos las mezclas bituminosas en frío, que se fabrican a temperatura ambiente, que es lo que llevo hablando desde que hemos empezado esta tarde. Por arriba tenemos lo que son las mezclas en caliente, calentando el betún y mezclando. La mezcla puede estar en 165 para las mezclas modificadas, o 150, 155 para las convencionales. Y luego tenemos las mezclas semicalientes, que están en torno a los 120, 130 grados aproximadamente, y luego las mezclas templadas con emulsión, que son las que les voy a hablar ahora, que son las que se fabrican por debajo de los 100 grados. La idea y el motivo, el propósito a conseguir con el desarrollo tecnológico fue aunar las cualidades de dos mezclas que ya tenemos bastante experiencia. Una son las mezclas en frío, que porque no oxidamos ese ligante de forma prematura, son mezclas muy flexibles, y luego trabajamos a menor temperatura, mezclas muy ecosostenibles. Y por otro lado tenemos las mezclas en caliente, que sí oxidamos ese ligante en la fase de fabricación, por eso tienen algo más de módulo, tienen más rigidez, y luego tenemos una abundancia de centrales de fabricación. Ese fue el objeto, el unir esas cualidades en el desarrollo de esta tecnología de mezclas templadas con emulsión. Las mezclas templadas con emulsión nos permiten fabricar mezclas densas, abiertas, de cualquier tipo de granometría, empleando la emulsión como ligante, e incluso incorporando material fresado. La fabricación es por debajo de los 100 grados, y la temperatura de extendido
Las mezclas abiertas, que ruedan mejor, tienen menos mortero bituminoso, menos mástico bituminoso que cohesione, nos permite bajar un poquito más de temperatura de compactación por encima de los 40 grados, y las recicladas y las cerradas por encima de los 60 grados. Aquí, como pueden observar en la fotografía, esto es según va aplicando la extendedora, pues a esas temperaturas de templado y totalmente ausencia de vapores de humo del betún, con todo lo que ello conlleva, y trabajar a una menor temperatura, pues también en cuanto a medio ambiente y seguridad en el trabajo, pues es muy a tener en cuenta. Las mezclas templadas recicladas es la incorporación de ese material fresado, clasificado, caracterizado, encajado en el uso granométrico y fabricado una mezcla por debajo de los 100 grados y, como he dicho anteriormente, compactada por encima de 60 grados. En función de la tasa de incorporación de ese material fresado, tenemos de tasa media, en torno a 15-50% de incorporación de fresado, tasa alta entre 50 y el 80, y tasa total superior al 80% de la incorporación de ese RAP, de ese material fresado de una carretera envejecida. Las emulsiones pues, son especialmente formuladas para poder trabajar a esa temperatura templada, y son las que ven ahí, específicas para las mezclas cerradas, específica para las mezclas abiertas, y aunque la misma nomenclatura que el reciclado en frío, pero lleva una formulación y unos emulgentes distintos, lo que sería la mezcla templada reciclada. Todas están recogidas en el anexo nacional, que, bueno, comentarles que lo estamos actualizando y lanzaremos una propuesta a UNE para incorporar también otro tipo de emulsiones que estamos empleando a nivel nacional. En cuanto a la fabricación, podemos modificar las centrales de fabricación convencionales, haciendo una serie de modificaciones en el filtro de mangas, en el mechero, en el tromber, para el tromer, salida de vapores, o el sector ha sido capaz de desarrollar plantas de fabricación específicas para fabricar a esa temperatura. En cuanto al transporte, el mismo. Una bañera con una disolución agente jabonoso, cubriéndolo con lona, pero al trabajar a un régimen menor tiene una serie de ventajas, que son mezclas más transportables, ya que el gradiente de temperatura es menor. También para operaciones asfalto, donde la bañera tiene que estar parada porque hay un vehículo que hay que retirar con la grúa, o hay que fresar, barrer, esperar el tiempo, el riego, pues son mezclas muy interesantes a tener en cuenta, porque tardan más en perder esa temperatura porque su gradiente de temperatura es menor. Para ponerlas en obra, pues las mismas buenas prácticas que cualquier otro tipo de mezcla. Limpiar el soporte, arreglar los deterioros o regularizar, y si es obra nueva, pues aplicar un riego de imprimación y luego una adherencia, o si es un refuerzo o un fresado, una reposición contemplada, pues limpiar, riego de adherencia y aplicar la mezcla templada. Sí que verá que a día de hoy no recomendamos aplicarlos con emulsiones termoadherentes, aunque me consta que ya los desarrollos han avanzado mucho en este aspecto, porque el punto de reblandecimiento de anillo bola, o sea, la temperatura que necesita ese ligante consistente para reblandecer, para que tenga pegajosidad, está muy próximo a la temperatura a la que vamos a colocar algún tipo de mezcla. Podemos correr el riesgo de que no reblandezca adecuadamente ese ligante con mucha consistencia y no haya una buena unión, con lo cual, de momento, pues son cosas que estamos ahora mismo viendo y desarrollando para poder garantizar perfectamente la unión entre las capas. En cuanto al extendido de la compactación, extendedora y compactación, pues rulo metálico y compactador neumático. Las aplicaciones de estas técnicas: obra nueva, refuerzos, rehabilitaciones. También muy interesantes a tener en cuenta en tratamientos antirremonte de fisuras, para ensanches, reparaciones, etcétera, etcétera. Les dejo aquí unas referencias. El marcado CE actualmente no aplica a este tipo de mezcla, y les dejo, bueno, pues las recomendaciones de la Junta de Andalucía, las recomendaciones de la ATC y, bueno, nuestras monografías que han visto al principio, pues para tenerlas en consideración.
Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Nuevamente quedo a su disposición ahora para el turno de preguntas si las hubiera, y si no, les dejo mi email para cualquier tipo de consulta, pues estoy ahí a su disposición.